Buenos días a todos. Es un gusto, siempre es un gusto, ¿verdad? Que estemos juntos con el propósito, con el objetivo de alabar el nombre de Dios, de levantar el nombre de Dios, con los mismos cantos, recordar quién es Dios para nuestras vidas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie que estoy seguro que les va a parecer, que les va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, vamos a empezar. Vean brevemente, solamente es el título. Se ve muy así como de suspenso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dirá? Ese es el tema de la serie del próximo mes que vamos a estar hablando todos estos domingos. ¿Qué desharía Jesús? Seguramente ustedes han escuchado alguna vez la frase ¿qué haría Jesús?, ¿verdad? Es muy famosa. Yo recuerdo, ahora sí que voy a decir, ahorita tengo 37 años, pero recuerdo que en mi juventud era muy famosa la frase ¿qué haría Jesús? Y hablábamos acerca de todo lo que Jesús es, lo que Jesús implica, y cuando nosotros nos poníamos ante una situación que no sabíamos qué hacer, pensábamos, ¿qué haría Jesús? Si estoy ante un tema de ¿será pecado o no será pecado?, nos planteábamos esa frase. Inclusive, no sé si a ustedes les tocó, había como unos brazaletes que venía la frase. Algunas veces venía en inglés, WWJD, ¿qué haría Jesús? Otras veces venía en español. Y fue muy famosa ese brazalete. Entonces, esta serie es lo contrario. ¿Qué desharía Jesús? O bien, ¿qué no haría Jesús? Y el día de hoy, el pasaje base que vamos a tratar está en Apocalipsis 3, del 15 al 22. Para aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, van a saber que en este capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis, se encuentran las cartas que Jesús dijo o envió a las iglesias. Y si ustedes ya buscaron en sus Biblias, se van a percatar que el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia en una comunidad o en una ciudad que se llama La Odisea. Y a lo mejor ya saben ustedes qué iglesia es, ya se imaginaron todo. Ya sé de qué nos va a hablar Héctor. Pues bueno, ya tienen el título y fíjense bien. El tema del día de hoy es algo que nos puede suceder tantas veces e inclusive yo pensaría que es el arma silenciosa de Satanás para los creyentes. Porque no vamos a hablar del creyente que se aleja de Dios completamente, del creyente que dice, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de la palabra de Dios, ahora soy un ateo, ahora soy un incrédulo. No. Vamos a tratar de una herramienta que es más sutil que el rechazo a Dios. ¿Y saben cuál es? La indiferencia. Porque la indiferencia entra de tal manera que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Que llegamos a pensar que ser creyente, que ser cristiano, está bien solo con ir a la iglesia los domingos, o solo con dar diezmos y ofrendas, que por cierto, ya estamos estrenando aquí los ofrendarios para quien quiera apoyar, ahí están, a su lado izquierdo y a su lado derecho. Pensamos que el ser creyente solamente es decir algo, vestirse de una manera, y pensamos que ahí termina todo. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, ya estuvimos hablando, estoy seguro que la mayoría sabe lo que es la diferencia. En el diccionario de la Real Academia Española dice que es un estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnación por algo, sea una persona, un objeto, tema o asunto determinados. Se dice que cuando una persona
muestra mucho amor o muestra rechazo a algo, es porque eso le interesa, ¿sí? Fíjense bien, si yo, ahora sí, tú me dices, si a cada rato me estoy peleando con mi hermano, ¿es por algo? Tal vez sí, ¿verdad? O sea, cada rato le estoy dando muchas muestras de amor, también. Pero cuando hay indiferencia, la indiferencia es peor que el rechazo. No digo que se vayan a pelear con sus parejas o con sus amigos para demostrarles su amor. No digo eso. Pero muchas veces cuando hay pleito, cuando hay pelea, cuando hay diferencia, es porque realmente hay interés. Tal vez si hay rechazo es porque alguno se siente lastimado. Pero si hay rechazo y si hay pleito es porque aún hay interés. Pero cuando llegamos a una etapa en la que ya no nos importa nada, para nosotros es lo mismo, tener que no tener, seguir que no seguir, es porque hay indiferencia. Y eso, hermanos, es más grave que cualquier cosa. Porque la indiferencia nos hace pensar que somos hijos de Dios. La indiferencia nos hace pensar que lo que hacemos es suficiente, que como vivimos es suficiente. Pero estamos tan equivocados, estamos tan perdidos, porque pensamos que estamos cerca, pero estamos tan lejos. Dice la Biblia en Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Estas palabras las dice Jesús a la iglesia que se encontraba ubicada en la ciudad de Laodicea. Yo creo que este pasaje lo conocemos la mayoría de las personas. Pero fíjense bien, vamos a seguir viendo más pasajes, pero es muy interesante cómo el mismo escritor, inspirado por Dios, palabras de Jesucristo mismo, utiliza ciertas palabras que están dichas en un contexto que la iglesia en la Odisea entiende perfectamente. No es que a Jesús se le ocurrió decir frío, calor, te escupiré de mi boca. Realmente hay un contexto. Claro, nosotros, si no sabemos ese contexto, pues ¿qué entendemos de este pasaje? No, pues hay que ser frío o caliente. Algunos dicen hay que ser bueno o malo. Y el que anda más o menos, pues es el que Dios rechaza. Pero el contexto de ese pasaje es muy interesante y enseguida lo vamos a estudiar. Fíjense bien. Antes de ese versículo, les voy a decir lo siguiente. La Odisea era una comunidad próspera. Era un centro bancario. La Odisea producía ropa de calidad. Imagínense, la Odisea suena como Querétaro, ¿no? Suena como la Ciudad de México. Tengo que decir mi ciudad, suena como Monterrey, suena como Guadalajara, suena como ciudades grandes, suena como ciudades prósperas, suena como ciudades que no necesitan de sus alrededores, ¿sí? Y fíjense bien que aparentemente la iglesia había absorbido los valores de la ciudad. Si la Odisea era una ciudad rica, si la Odisea era una ciudad próspera, donde había dinero, donde se producía ropa de calidad, ¿cómo piensan que se sentían los ciudadanos de esa ciudad? ¿Qué piensan? Orgullosos, dijeron por ahí, ¿verdad? Se sentían los superiores, se sentían que no necesito de los demás, yo solo puedo. Y les diré una cosa. Este pensamiento de querer superarse no necesariamente es malo, pero el peligro es que este sentimiento evolucione hasta un orgullo, sentirse superiores sin necesidad de los demás. Y desafortunadamente la iglesia
se sentía igual que esa ciudad. La iglesia decía ser rica. La iglesia aparentaba no tener necesidades. Pero ¿qué dice Jesús en el versículo 17? Tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Fíjense que hoy no vengo a decirles los 5 puntos para ser felices con Dios. Hoy no vengo a hablarles cómo ser un cristiano exitoso. Hoy no vengo a hablarles cómo superar un pecado. Hoy el mensaje que les traigo es un mensaje de confrontación, donde tal vez nos va a caer a nosotros la pedrada. Porque aquí Jesús está diciendo, eres un infeliz, eres un miserable, eres un pobre, un ciego. Y si tú crees que eres autosuficiente, que con lo que estás bien, esta palabra es para ti. Tal vez piensas que no necesitas nada ni nadie. Y fíjense bien, la Odisea, de acuerdo a lo que dice Jesús, no era feliz, era miserable, era pobre, ciega, desnuda. Ciega habla en el contexto de ceguera espiritual. Pensaba que lo que tenía, pensaba que por vestir las ropas de mejor calidad, la mejor marca, por eso era una persona bendecida por Dios y por ende era una persona que Dios estaba con él. Pero les voy a decir algunas verdades de la Odisea. Antes de decirles las verdades, creo yo que quienes somos de ciudades grandes, como las que acabo de mencionar, a veces llegamos a sentirnos tal vez superiores, o a lo mejor sin decir, pues yo no necesito de nadie ni de nada. Y la verdad es que de donde yo soy, muchas veces crecemos así. Yo soy de tal ciudad y yo no necesito de nadie ni de nada. Somos, como ustedes sabrán, en el norte del país es la zona menos fértil, es la zona más difícil, hablando en el contexto de calor, en el contexto de que no hay comida, de que no hay alimentos. Y a pesar de eso, muchas ciudades en ese ambiente ha prosperado. Y a veces nos han llegado o nos han llenado la mente de pensar que somos los mejores, cuando Jesús nos dice somos unos miserables, somos unos ciegos. La Odisea tenía algo característico: no tenía acceso a agua. Y ahí viene el contexto cultural. La Odisea traían su agua de varios lados, ¿sí? De diferentes ciudades y pueblos alrededor. Por lo tanto, cuando traían el agua hasta la Odisea, ¿cómo creen que llegaban? Si traían el agua caliente, si traían el agua fría, ¿cómo creen que llegaba el agua a la Odisea? ¿Muy fría? ¿Muy caliente? Tibia. Por eso Jesús estaba utilizando ese contexto, porque los de la Odisea sabían perfectamente que su agua era tibia, porque no producían su propia agua. Ahora sí que como mi ciudad Monterrey ahorita, ¿cómo estamos? Sin agua. Haz de cuenta que ahí somos como la Odisea, no tenemos agua. Y se dice que de esa región la peor agua que había era la de la Odisea, porque no solamente llegaba tibia, sino que inclusive tenía mucho sedimento, tenía mucha cal. Entonces no era una agua de calidad. En aquellos tiempos se hablaba que el agua caliente lo utilizaban aquellas personas para bañarse, y era muy agradable darte un baño con agua caliente. Inclusive el agua caliente era utilizada con un fin medicinal. En cambio, el agua fría se disfrutaba más para bebidas, para refrescarse. De tal manera que a la gente le gustaba el agua caliente o el agua fría, pero a nadie le gustaba el agua tibia. No era placentera, el agua tibia no tenía una utilidad real. Apocalipsis 3:18, que dice, fíjense, a mí este pasaje se me hace como una ironía lo que dice: así que te aconsejo que de mí compres oro,
un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Saben, este pasaje dice más que lo que menciona ahí. Que los cristianos en la Odisea entendían perfectamente cada palabra que utilizaba Jesús. ¿Por qué? La Odisea era un centro bancario, o sea que había dinero en la Odisea, había oro. ¿Y qué dice Jesús? Compra oro, pero oro purificado en fuego, y entonces serás rico. Jesús le está diciendo, tú eres un pobre. Tú te jactas de ser rico, pero realmente eres un pobre. Y luego el siguiente dardo que avienta Jesús: compra ropas blancas de mí. Habíamos hablado que la ropa en la Odisea era de calidad alta. Jesús está diciendo, no sirve tu ropa. Entonces Jesús está dando directo donde estaba el orgullo. ¿Y por qué creen que Jesús estaba pegando donde estaba el orgullo? Porque los cristianos en la Odisea pensaban que tenían dinero, pensaban que se vestían de una buena manera, y que por ende eran ricos, y que por ende no necesitaban de nada. Pero poco a poco había entrado la indiferencia en sus vidas, y ahora estaban alejados de lo que Dios era. Y yo les quiero decir a continuación que hay dos causas que provocan indiferencia, que pueden provocar indiferencia en nosotros mismos. Y espero que las identifiquemos plenamente para que accionemos en contra de ellas. La primera causa de la indiferencia es autosuficiencia, que ya lo hemos visto en Apocalipsis 3:17. Tal vez tú puedes decir que lo tienes todo. Tal vez tú podrás tener el mejor celular. Tal vez tú puedes tener el mejor auto. Tal vez tú puedes decir que trabajas en la mejor empresa, en la mejor escuela estudias. Tal vez tú puedes decir, yo soy de la ciudad o del pueblo que es la mejor ciudad del país. Y pensamos que nadie ni nada es útil para nosotros. Tenemos el complejo del americano, del estadounidense. ¿Cuál es ese complejo del estadounidense o del americano? Es aquel que piensa que sale, que va a ayudar, que piensa que lo tiene todo, que piensa que es la solución, que piensa que los demás son abajo de ellos y por ende uno tiene que ir a ayudar y apoyar. Pero cuando hay un problema, se siente poderoso, se siente que no necesita de nadie ni de nada. Ojo, no quiero hablar de que es algo malo. Definitivamente hay muchos creyentes en Estados Unidos que han apoyado, que han bendecido tanto la obra, y eso es bueno, hermanos. Es bueno que ayudemos, es bueno que apoyemos, pero recordemos que quien es todopoderoso es Dios mismo, no somos nosotros. Por lo tanto, siempre tengamos todo el deseo, toda la intención de apoyar, pero también tengamos la humildad para reconocer cuando necesitamos ayuda y para recibir ayuda cuando nos la estén ofreciendo. Porque si no, podemos caer en el primer error: sentirnos autosuficientes, pensar que con traer un café o ir a algún restaurante o tener acceso a todas las plataformas de internet, de plataformas para ver series, películas, tenemos lo mejor. Tal vez pensar que porque tenemos las mayores comodidades en nuestra casa, ya no necesitamos de nadie ni de nada. Yo les diría a ustedes, ¿quién se siente a gusto cuando tiene dinero para comer y cuando tiene dinero para vivir? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Definitivamente, cuando hay dinero en la casa, nos sentimos tranquilos. ¿Quién se siente a gusto cuando no hay dinero para comer? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Y tal vez los hombres principalmente, no digo que exclusivamente, pero los hombres
Sentimos esa obligación. Oye, no hay dinero en mi casa y tengo que pagar la renta, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el auto, tengo que pagar tantas cosas. Y nos sentimos ansiosos, nos podemos sentir frustrados, nos podemos sentir deprimidos porque no hay dinero. Entonces, yo les diría que nuestra confianza y nuestra fe depende de dinero. Porque si hay dinero, todo está bien. Pero si no lo hay, entonces todo está mal. Pensamos que con nuestras riquezas somos autosuficientes. Pero ¿saben qué? Jesús nos dice, tú crees que tienes riquezas, realmente estás en la bancarrota. Tú crees que tienes una vida llena de lujos, pero realmente nada de lo que tienes te llena. Jesús mismo le decía a la iglesia, le estaba haciendo ver, tú te crees autosuficiente, que no necesitas de nada ni de nadie, pero eres todo lo contrario que tú crees que eres. La siguiente causa de indiferencia es la siguiente: las distracciones de este mundo. Creo yo que en podemos caer muchos. ¿Por qué? Dice la Biblia en Marcos 4:19, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Esto hablaba de cuando el sembrador salió a esparcir la semilla en diferentes tierras. Y la tierra de los espinos es Tal vez reciben la palabra, tal vez recibimos la palabra, pero hay tantos atractivos en la calle, en la vida. Hay tantos deseos por superarnos, por esmerarnos, por esforzarnos, por obtenerlo, que se va diluyendo nuestro deseo, nuestro amor por Dios, y no se produce ningún fruto. Yo te pregunto a ti, ¿cómo es un día normal para ti? Yo les voy a comentar brevemente mi día para que ustedes, y ustedes también pueden pensarlo, pero usualmente yo me levanto como a eso de las 7 de la mañana, 7:30, más o menos. Mi esposa se levanta antes, yo me levanto, empiezo a vestir a mi niña para que vaya a la escuela. Después de eso Alejandra empieza, después que viste a la niña, la arregla, le damos leche a la niña a veces, si no es que casi siempre ve algunas caricaturas, y posterior a eso Alejandra la lleva a la escuela. Después regresa Alejandra de la escuela, yo empiezo a leer algunas cositas, a hacer alguna oración, y empezamos a trabajar desde las 9 de la mañana más o menos. Y por trabajo me refiero pues tantas actividades que podemos tener nosotros, como llamadas, correos, reuniones, qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer el trabajo que normalmente nosotros hacemos. Y nos la pasamos hasta mediodía. Alejandra va por la niña, a veces yo la acompaño, comemos, después de comer seguir trabajando, y a veces terminamos a las 6 de la tarde. Alejandra a veces se queda trabajando un poco más. A mí me gusta mucho pues actualizarme, estoy tomando clases, cursos de diferentes temas relacionados a mi trabajo, relacionados a temas diversos, inclusive también temas de la palabra de Dios. Ahorita estoy tomando un curso y voy a entrar a un seminario, entonces usualmente por las tardes yo empiezo a tomar cursos, clases. Después termino, estamos con las niñas un rato, mi tía a veces nos ayuda con nuestras niñas a bañarlas y a dormir. Si ustedes se fijan, la vida que tenemos como familia, es una vida muy acelerada, es una vida muy rápida, es una vida de que punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4. Y yo les pregunto, ¿es malo eso? Pues no es malo vestir a mi niña, no es malo llevarla a la escuela,
No es malo yo esmerarme por tener alguna educación, alguna maestría o algún posgrado. Definitivamente para nada es malo. Inclusive los mismos estudios de la palabra de Dios, por supuesto que no son malos. Pero podemos caer en un error. ¿Y sabes cuál es ese error? Que estamos en tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante. ¿Cuántas veces pensamos en Dios durante el día? ¿Cuántas veces nos detenemos a hacer una oración, a meditar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en el día te detienes para jugar con tus niños, con tus niñas? ¿Cuántas veces en el día te detienes para hablarle a tu mamá, a tu papá, saber cómo están? Muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que la vida es así y estamos envueltos en hacer cosas y pensamos que ser creyente es suficiente con ser eso, cuando estamos olvidando lo más importante. Por eso es que, como hace algunos meses o semanas yo les comentaba, primero hay que amar a Dios, lo más importante es Dios, después la familia, después el trabajo y después el ministerio o la iglesia. Y como yo en aquel momento se los decía, ama primero a Dios, inmediatamente, casi de la mano, va el amor a tu familia, inmediatamente el trabajo y después la iglesia. ¿Y por qué? Porque muchas veces pensamos que porque estamos en reuniones de la iglesia, porque vamos a darle de comer a los niños, porque vamos a evangelizar, porque estamos aquí tocando la guitarra, porque estamos limpiando el local, porque estamos acomodando las sillas, ya estamos haciendo mucho. Pero Dios no quiere nada de eso si no tiene tu corazón. Lo más importante es el corazón, independientemente de todo lo que hagamos. No me refiero que por eso ya no vamos a servir, pero hermanos, si tu corazón no está en Cristo, de nada sirve lo que haces el domingo durante la semana, porque Dios no busca eso. Dios busca que realmente exista una relación directa contigo. Porque si no, nos volvemos los padres trabajadores que están ausentes en la casa. Aquel padre que se esmera, que se esfuerza, que trabaja, que está todo el día, que trae dinero, que trae juguetes, que trae comida, que trae regalos. Pero el niño ni ve a su papá. Pero el niño ni disfruta a su padre. Así nos llegamos a comportar muchas veces. Vivimos para trabajar, vivimos para viajar, para pasear, para estudiar. Podemos hacer hasta movimientos para dejar de usar plástico, para comer sanamente, para hacer ejercicio. Pero solo te acuerdas los domingos de Dios. Somos tibios muchas veces. Y lo somos porque hemos olvidado lo más importante. Estamos más preocupados por impresionar a la gente que vivir para Dios. Y cuando digo impresionar a la gente, tal vez por la forma que vestimos, por las palabras que decimos, por la forma que vivimos. Y me refiero tal vez a lo mejor porque andamos ahí buscando ayudar a los demás, pero nuestro corazón está completamente alejado de Dios. Estamos más obsesionados con la vida en la tierra que con la misma eternidad. ¿Cuántas veces tú al día piensas en que esta vida es pasajera y que realmente vas a vivir una eternidad en Dios, con Dios? ¿Cuántas veces pensamos en la eternidad? Tal vez muchos días ni siquiera nos acordamos. Definitivamente nos acordamos de esta vida porque es la vida que tenemos. Pero olvidamos que esta vida es finita y lo que nos espera será eterno. Racionalizamos el pecado y vivimos sin temer verdaderamente a Dios. Estamos tan metidos en nuestra vida que ya ni nos damos cuenta cuando pecamos, porque tenemos esa inercia de la vida que ya ni vemos nuestro pecado.
Creemos en Jesús o decimos creer en Jesús, pero rara vez compartimos nuestra fe. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste compartir el evangelio a otra persona? Solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Ay, ahora que el recuerdo estoy en bancarrota, Dios. Pero cuando tenemos riquezas, cuando tenemos abundancia, no nos acordamos de Dios. Yo les voy a decir algo que a lo mejor suena feíto. No somos muy diferentes al mundo. Vemos las mismas películas que ellos, las mismas series, disfrutamos de la misma música de ellos, tenemos las mismas costumbres morales, criamos a los niños de la misma manera, inclusive tenemos las mismas tasas de divorcio que los no creyentes. La indiferencia a Dios, antes de decir esta frase, es duro, pero muchas veces no somos muy diferentes al mundo. No me refiero que Héctor dijo que no hay que utilizar la tele, que no hay que tener Facebook, que no hay que tener WhatsApp, que no hay que tener Instagram. No, yo no estoy hablando de eso. Las cosas que están en este mundo no son las malas, son herramientas que se pueden utilizar para bien y que también se pueden utilizar para mal. Esta televisión, que hace algunos años algunos predicadores llegaron a decirle que era del diablo, ahorita está funcionando de una manera adecuada para ti. Claro, tu tele en tu casa puedes utilizarla para algo malo también. Así que no es por ahí. Solamente hablamos, o la reflexión es que, ¿qué nos diferencia del no creyente? ¿Realmente somos diferentes a ellos? Y déjame les digo que la indiferencia a Dios no solo quebranta el corazón de Jesús, sino que también hace que desee vomitar. Como decía en la palabra, por tanto, te vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio. Y yo les pregunto, la serie se llama ¿Qué desharía Jesús? Este día, ¿qué es lo primero que desharía Jesús de su iglesia? El orgullo, la hipocresía, la adoración vacía, la indiferencia. ¿Cuántos de aquí somos indiferentes a la palabra de Dios, a Dios mismo? Vivimos la inercia de esta vida, alejado de Dios, tan alejados de Dios. Esta imagencita no solo la elegí porque sí. No digo que siempre, pero muchas veces el fondo que pongo tiene que ver con algo. Al principio hablaba de prueba y el fuego es como una imagen de lo que es la prueba. Pero en este caso, la flama yo la escogí precisamente por la siguiente imagen. Que Dios nos dice, revive el fuego que hay en ti. Y ese fuego que hay en ti es el mismo Espíritu de Dios. Recuerda que a diferencia de tiempos antiguos, el Espíritu Santo iba y venía de una persona. Pero la palabra de Dios dijo, Jesús mismo prometió a sus discípulos, no los voy a dejar solos, les mandaré otro consolador. Ese consolador que estuvo en aquellos discípulos después que Jesús ascendió al cielo, es el mismo consolador que está entre nosotros. Y ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en tu vida siempre. Pero muchas veces es como si abriéramos una puerta y le decimos, Espíritu Santo, vete para allá. Y ahí lo dejas encerrado. Y tú sigues viviendo en este cuarto sin problema. Y cuando ves que algo te falla, vas a esta puerta, la abres y dices, oye Jesús, oye Espíritu Santo, ayúdame. Así vivimos muchas veces. Pero yo te reto a que cada día hagas algo que requiera fe. Y algunos ejemplos es, defiende algo, aunque sepa que se van a burlar de ti. Da cuando sea difícil para ti. Tú confía en Dios.
Discúlpate con alguien. Perdona aún cuando no sientas hacerlo o cuando te cueste perdonar. Ofrécete para orar voluntariamente en las reuniones de grupo. Si no te reúnes en algún grupo, sería prudente que lo hagas. Acércate a alguien que Dios haya puesto en tu corazón. Tal vez en tu corazón sientes carga por una persona, pero nunca le hablas. Decídete, haz algo que requiera fe. Exponte a algo que quebrante tu corazón. Ora por algo que sea imposible. Intenta algo que nunca podrías hacer sin la ayuda de Dios. Estos son algunos puntos prácticos de qué podemos hacer. Pero la esencia es, cada día haz algo que requiera fe. ¿Por qué? Porque nuestra vida, no sé si a alguien de ustedes les guste la serie o haya visto la serie Star Trek, pero la serie Star Trek es acerca de mundos, de seres de diferentes partes, y había un grupo de personas, una raza de unos seres vivos que se llamaban los vulcanos. Los vulcanos son personas que utilizan la lógica para todo. Son los seres más lógicos del universo en el universo de Star Trek. Y son las personas más inteligentes. Y siempre los vulcanos tachan a los terrestres, a las personas, seres humanos como nosotros, como personas ilógicas, como emocionales, como personas que no fundamentan su pensamiento en algo concreto, en algo tangible, sino se basan en sus emociones. La fe no es una emoción, quiero aclarar, pero muchas veces la fe aparenta ser ilógica. Pero yo les puedo decir una cosa, que en la vida del creyente no hay cosa más lógica que creer en Dios. Nada, ni nadie es tan seguro en tu vida que la fe en Dios. Esto es lo que les acaba de comentar. Y para terminar, Apocalipsis 3:20. Este versículo muchas veces lo utilizamos para evangelizar, pero el contexto de este pasaje no es para no creyentes, de hecho es para creyentes. Así que este versículo probablemente Jesús lo puso en la Biblia pensando en ti. Tal vez este pasaje va para ti y te dice, mira, yo estoy a la puerta, te estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Tú te dices ser creyente, pero quizá a Jesús lo tienes afuera. Por la forma que vives, por la forma que eres, por la forma que te comportas. El hecho que este pasaje hable acerca, cenaremos juntos como amigos, en un contexto bíblico habla acerca que cuando hay una cena, hay comunidad, hay comunión, hay amistad, hay confianza, hay cercanía. Por eso este versículo está puesto ahí. Y te voy a decir algo. Ser un cristiano verdadero puede doler. Si no es que te voy a decir que en la medida que te comprometas con Dios, vas a sentir dolor, porque no es fácil luchar en contra de ti mismo, de tu naturaleza perdida, de tu naturaleza pecaminosa. Pero créeme, si no sientes nada, si no sientes pruebas, yo te diría lo siguiente: si tú no has tenido ninguna prueba recientemente, si tú no tienes ningún tipo de dolor, no te digo que es porque eres indiferente. Pero ¿sabes qué te digo? Analiza tu vida, porque quizá te estás empezando a alejar de Dios y no te estás dando cuenta. No caigas en la mentira que dicen, mejor no me involucro para no tener problemas. Es que yo no quiero ir a la iglesia porque estos cristianos son unos hipócritas. O no quiero reunirme porque luego me voy a enojar. O no quiero ser líder porque luego me voy a enojar con el otro porque el otro me va a decir que haga esto. Mejor
no me involucro en la iglesia, mejor no leo la Biblia, porque luego leo la Biblia y luego ni la entiendo. ¿Qué dice Dios? ¿Quién sabe? Mejor no la leo. Ay, ¿para qué voy a orar si estoy muy cansado? Mejor no lo hago. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos alejando de Dios y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque entramos en una comodidad, porque pensamos que somos ricos, pero realmente somos unos pobres, somos unos desventurados, somos unos miserables. Y quiero terminar con esta frase. Es mejor vivir una vida con propósito para Dios y estar en conflicto a vivir en paz y vivir siendo tibios. Tengan cuidado, hermanos. Analicen su vida. Analícenla mucho. ¿Realmente están viviendo por Dios y para Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O estamos llevando nuestra vida con la corriente natural del río? Somos como estos animalitos, creo que es el cangrejo, ¿no? Que sube el río contra la corriente. O somos como los pescaditos que van con la fuerza, con la inercia, con la gravedad y vamos a dar. Vivamos, busquemos el propósito que Dios nos ha dado, aunque nos cueste, aunque nos duela. Preferamos estar en conflicto a tener una paz y estamos alejados de Dios. Y pues bueno, hermanos, esto es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. El próximo domingo vamos a seguir con esta serie, ¿qué desharía Jesús? Lo primero, indiferencia. Alertas, hermanos. Seamos fieles a Dios y busquémoslos de corazón.